sobre este panorama, ¿deben o no reprobarse los alumnos? En un principio la decisión fue buena. Para analizar más este tema, saludo con gusto a Arcelia Martínez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana. Arcelia, muy buenos días. Muy buenos días, Lidia. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Arcelia. Preguntarte, desde el momento que se tomó esta decisión, ¿qué fue benéfico para los alumnos ahora que ya se piensa cambiar? Por ejemplo, veíamos el caso de Baja California, en donde ya permiten a los maestros reprobar. ¿Qué pasará con los alumnos ante estos cambios? Pues mira, primero comentarte que la política o la decisión de no reprobar a los alumnos viene justo a partir de las condiciones tan difíciles que marcó la coyuntura de la pandemia, ¿no? Es una política o una decisión provisional que justamente refleja las faltas de condiciones de las familias, de las escuelas y del propio sistema para trabajar a distancia. Entonces no podías hacer una política de reprobación como se venía, o tomar decisiones de reprobación como se venía haciendo anteriormente, cuando las causas no son imputables necesariamente a los estudiantes o al esfuerzo puesto por los estudiantes, ¿no? Venimos trabajando en un sistema que ya representaba enormes retos en materia de aprendizajes. O sea, la crisis de aprendizajes no es por la pandemia, esta vez es anterior a la pandemia. Y en el momento que se toman estas decisiones, son 3 ciclos escolares consecutivos donde se decide no se va a reprobar a los estudiantes, justamente porque no estamos dando las oportunidades en las condiciones, ofertando las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan obtengan los aprendizajes relevantes del currículum. Entonces, en ese momento se da esa medida de manera provisional. Hay posturas a favor y en contra. A favor dicen, bueno, sería injusto reprobar a un estudiante que no se le está garantizando el derecho a la educación por factores externos a él. Opiniones en contra. Al decidir no reprobar a los estudiantes, estás incrementando rezagos, dejándolos pasar de un ciclo al otro, y eventualmente eso va a reventar en la propia trayectoria educativa, porque no estás logrando los aprendizajes, estás pasando de grado, y eventualmente eso te va a llevarte a desertar o desafiliarte del sistema. Entonces es muy controversial la medida, pero se entiende en un contexto, en una coyuntura de crisis. Volver a la decisión de la no reprobas, de poder reprobar, pues también se entiende porque en principio los alumnos ya vuelven a la escuela y hay otras condiciones en principio, pero vuelven, cabe decirlo, con aprendizajes acumulados, con rezagos en aprendizajes ya acumulados de casi 2 años de trabajo a distancia. O en muchos casos ni siquiera de trabajo a distancia, porque los estudiantes no estuvieron conectados necesariamente con sus profesores. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que tendríamos que estar teniendo son acciones muy contundentes desde la autoridad educativa, y no solo la escuela, porque la escuela hace un poco lo que puede, pero necesita estar cobijada por la autoridad educativa para poder decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar esta pérdida de aprendizajes? Vamos a dar clases extras, cursos remediales, vamos a poner tutores. ¿Qué vamos a hacer para que la escuela pueda enfrentar esta crisis de aprendizajes derivada de la pandemia? Si no tenemos acciones en ese sentido, pues la política de reprobación o no reprobación es lo de menos. El tema es qué aprendieron los estudiantes, qué les faltó aprender y qué puede hacer el Estado mexicano para cobijar a las escuelas y que las escuelas puedan salir avante en esta crisis que tenemos hoy educativa por un trabajo a distancia, pues con muchas deficiencias. Y claro, ya lo mencionabas, este rezago que si bien ya se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, que se evidenció más con el tema de la pandemia. Tú mencionas que más allá de esta norma, si se reprueba o no se reprueba, pues deberían, no sé, haber una evaluación para los alumnos para ver en qué niveles están, porque entiendo estas evaluaciones ya se han realizado, ¿no? Pero no sabemos los resultados hasta el momento. Sí, fíjate que ese es un problema muy importante. Desde el ciclo escolar anterior, el 21-22, se anunció que al inicio del ciclo iba a haber una evaluación diagnóstica que permitiera a los profesores, todavía estábamos en un esquema híbrido en varias escuelas, y muchas a distancia, pero sí iba a ser una evaluación diagnóstica para decir, bueno, cómo estamos y a partir de eso tomar acciones remediales. Desafortunadamente esa información no se ha hecho pública a la fecha. Ahorita ya estamos pues acabando el primer trimestre del ciclo escolar 22-23
en principio se supone que ahorita la misma secretaria dijo ya se hizo la evaluación diagnóstica y estamos en la sistematización de esos resultados. Bueno, pues esa es una muy buena, es una buena noticia saber que se están haciendo las evaluaciones. Nos deben, por supuesto, la transparencia en esos resultados. Aunque las escuelas ya saben per se cómo están sus estudiantes, no necesitan que un órgano evaluador externo te llegue y te diga cómo estamos. Ellos lo saben porque conocen quién estuvo trabajando a distancia, quién se desconectó por completo. Sí, como sociedad me parece muy importante tener información oportuna, clara, muy transparente de lo que pasó con el sistema, porque es una medida para saber incluso qué va a hacer el Estado mexicano a nivel macro de política pública, ¿no? Las escuelas pueden tomar decisiones, pues se necesitan acciones de política a nivel macro, con presupuesto, con énfasis en la recuperación de aprendizajes. Entonces, no es suficiente, digamos que es un paso muy importante tener unas evaluaciones diagnósticas, otro paso muy importante, hacerlas transparentes, y un tercer paso, ¿qué acciones de política vas a tomar a partir de esta información para recuperar los aprendizajes? O sea, no solo es enunciar que se va a hacer algo, sino decir, bueno, cuántos pesos y centavos y qué acciones específicas voy a hacer y le voy a poner a esta política para ayudar a los estudiantes y a las escuelas que no lograron los aprendizajes a lograrlos, ¿no? Entonces sí, nos falta información que sea pública y nos falta que nos digan exactamente qué es lo que se va a hacer y cuánto dinero se le va a poner. Se acaba de aprobar el presupuesto educativo y no hay un presupuesto específico para revertir esta pérdida de aprendizajes, ¿no? ¿Y qué nos espera como conclusión, Arcelia? Bueno, ya estamos a punto de terminar este año, no hemos visto acciones y lo que sí hemos visto es muchos cambios en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, pero no hemos visto acciones, bueno, contundentes para los alumnos, para la mejora de este rezago, de esta brecha que existe. Pues mira, desafortunadamente creo que el trabajo para resarcir los rezagos está en las escuelas, en las familias, en los docentes. Algunas autoridades locales también están poniendo empeño en mirar los aprendizajes, en crear sistemas de evaluación, pero no es la realidad de todo el país. ¿Qué nos espera? Pues creo que vamos a seguir acumulando rezagos. A mí me preocupa mucho en particular que no haya una política específica. Hay mucha discurso político, hay cambios en la titularidad, como bien señalabas, de la SEP, ya estamos con nuestra tercera secretaria, pero no, la política educativa no ha sido una prioridad en este sexenio, ¿no? Mi preocupación es que vamos a concluir el sexenio, pues aún con mayores rezagos en materia de aprendizajes, que además se acumulan para toda la vida, ¿no? Desafortunadamente creo que por ahí va, pero bueno, insistamos desde la investigación, desde los análisis, a echar luz en esta problemática, ¿no? Para pues exigir una mejor, más presupuesto, más efectividad, más acciones para revertir los rezagos ahondados que nos dejó esta pandemia, ¿no? Muchísimas gracias, Arcelia, por esta charla. Estoy segura vamos a seguir abordando este tema y me dará gusto coincidir contigo. Muchas gracias a ti, Lidia. Muy buenos días a ti y a tu auditorio.